Vamos a hablar de la pandemia, porque el drama de nuestro país en esta pandemia es que nos ha sorprendido con un sistema de salud en muletas, por no decir en estado de UCI. Un sistema precario que se evidencia a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno con medidas restrictivas, que en su mayoría hemos obedecido, para darse tiempo de poder equipar al equipo de salud y proteger a los médicos, a las enfermeras y a los técnicos, esa precariedad que se evidencia en lo que hemos visto en el hospital Unanue, ¿no es cierto? Los cuerpos de las víctimas mortales del coronavirus en camillas a la intemperie. O lo que es peor, lo que se ha visto en el hospital de Lambayeque, los cuerpos en los pasillos, en bolsas plásticas, hinchándose durante horas, días, hinchándose, derramando líquidos, emanando gases. Ese es el drama en el hospital de Lambayeque. Y lo que es peor, aún no hemos llegado al pico. No hemos llegado al pico y la proyección, le dicen los expertos que ha consultado Richard Apolo, que para la próxima semana la cifra podría doblarse. Entonces, esto suena terrorífico, pero el presidente ayer nos decía, no, hay una buena noticia en medio de todo, que ya los casos se están duplicando cada 8 días, se ha espaciado y eso nos permite seguir actuando. Entonces podríamos ya llegar mediados de mayo, finales de mayo, al famoso pico de la curva. Los esfuerzos siguen concentrados en equipar a los hospitales, en proteger a los médicos, pero vamos a hablar de lo que significa esa batalla al interior de los hospitales, de lo que significa la batalla del paciente en una cama UCI, que es lo más urgente, ¿no es cierto? Porque usted tiene que saber que el 40% de los pacientes que llegan a una cama UCI no sobrevive. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es esta batalla diaria que libran los médicos? Richard Apolo ingresó, casi como con traje de astronauta, al Hospital Sabogal para explicarnos in situ en el pabellón COVID cómo es la lucha diaria de médicos y pacientes contra esta pandemia mortal. Este pasadizo del Hospital de Salud, Alberto Sabogal Sologuren en el Callao, nos conduce por una zona que se podría llamar zona de guerra médica, esa que a diario se libra contra el coronavirus. Y en la habitación 137 encontramos a un herido en batalla. Este hombre de 66 años de edad, que lleva 12 días conectado a un ventilador mecánico, aferrándose a la vida. Cuando él ingresó, ¿en qué estado estaba? Su situación era muy complicada, ¿no? Porque bueno, la edad, más de 60 años, comorbilidad importante, su paciente hipertenso, y bueno, por las imágenes en tomografía, un compromiso severo bilateral en los pulmones. Con pronóstico reservado, la situación de este hombre que permanece sedado desde que fue conectado al ventilador mecánico se agrava por la hipertensión que padece. Los doctores no se rinden y esperan que el hombre de 66 años tampoco lo haga. Nosotros sabemos que la proporción de pacientes que ingresa a UCI, la mortalidad es alta, ¿no? Más o menos entre un 60 o un 70%. Eso quiere decir que de cada 10 pacientes que llegan a la UCI, imagínense 6 o 7 terminan falleciendo. Sin embargo, estamos en esa lucha. Los pacientes, por lo menos que llegan a ventilación mecánica, tienen una posibilidad de sobrevida, todavía importante, la cual la estamos luchando. Porque seguimos agotando, no bajamos los brazos. Las cifras oficiales parecen escalofriantes. Casi 46.000 contagiados en el Perú colocaría a nuestro país, según una universidad de Estados Unidos, entre los 15 países del mundo con el mayor número de contagios en la actualidad. Aunque los casos superan largamente a muchos países de la región, existe un dato importante que explicaría aquello. La diferencia de cifras con relación a nuestro país podría responder, dicen los especialistas, a un mayor número de pruebas de descarte de coronavirus que se vienen realizando en el Perú, haciendo más exacta la data. Si bien el número de contagiados parece alarmante, para los especialistas no lo es tanto, tomando en cuenta, dicen, que el número de contagios en la actualidad se duplica cada 8 días y no 2, 3 o 4 días, como sucedía antes.
La población es la que determina el comportamiento de la curva, no el matemático, no el físico, no el químico. Yo puedo calcular que la curva va a ser tal, pero ese es mi cálculo mío. Pero el cálculo está en función de la población. Por ejemplo, hoy en Italia se duplican los casos cada 10 días, en Perú es cada 5 o 7 días. El día que los casos comiencen a duplicarse cada 9, cada 10 días, significa que la curva comienza ya a tener menos casos y poco a poco, décima o onceava semana cae. Pero lo cierto es que mientras cae la cifra actual de 1.286 fallecidos a consecuencia del COVID-19, asusta a muchos. Así, ahí hemos puesto ayer otro, mire. Para allá no, cholo, acá nomás, ya mira, uno más aquí. Estas imágenes de cuerpos hacinados en camillas, tirados en el suelo, al lado de cajas de cartón, e incluso cadáveres colocados en sillas de ruedas, pertenecen al Hospital Regional de Lambayeque y grafican la situación caótica en cuanto a la poca capacidad de los hospitales en el país para atender a una gran cantidad de pacientes con COVID, sobre todo aquellos que llegan con una complicación respiratoria crítica a consecuencia del coronavirus. Es como que yo hubiera hecho ejercicio, hubiera jugado un partidito, hubiera subido una montaña y estaba con el cansancio. Me falta el aire porque estoy cansado. Pero eso lo siento yo sentado, en reposo, sin haber hecho ninguna actividad. Ese signo ya me hace pensar de que el pulmón está siendo afectado en forma importante. Con la ayuda de un maniquí, Miguel Espinosa, médico intensivista del Hospital Chalaco, Alberto Sabogal de la Red de Salud, me explica que tratando de estabilizar al paciente con COVID, que llega con serias dificultades para respirar, y buscando que llegue el mayor porcentaje de oxígeno al pulmón, en un principio se le coloca al paciente una cánula nasal. En caso de no haber mejoría, los médicos recién proceden a la segunda opción, la mascarilla Venturi, que proporciona un mayor porcentaje de oxígeno al paciente. Sin embargo, si el estrago al pulmón, a consecuencia del coronavirus, ha sido grande, ambas opciones ya no sirven de mucho. Ahí estamos en una situación en la cual ya el paciente está casi en situación de riesgo de muerte. En ese momento se le coloca un aditamiento que es la máscara con bolsa no reinhalable. ¿Y qué significa esto? Que esta bolsa se llena de oxígeno puro y el paciente va a respirar oxígeno puro. Pero tal es la cantidad de daño que hay en el pulmón que el oxígeno puro que llega al pulmón no es suficiente para que oxigene la sangre. En esta etapa crítica es cuando los médicos intensivistas echan mano al último recurso, tratando que el oxígeno llegue cuanto antes a los pulmones del paciente. Un paciente que se juega la vida a cada minuto que pasa. No queda más salida que el ventilador mecánico. Sin embargo, aquella opción es la más compleja, teniendo en cuenta el estado de sedación e inconsciencia permanente en que estará el paciente desde que se decide conectarlo al ventilador, en un intento por salvarle la vida. Y para eso tenemos que usar una interfase, algo que nos una el sistema respiratorio del paciente con la tráquea, con el sistema respiratorio artificial. Este tubo que vemos acá, que puede tener diferentes grosores, dependiendo del tamaño del paciente, porque es el grosor de la tráquea, se coloca por la boca, la laringe y la faringe y la tráquea. Se procede a hacer la hiperextensión, a colocar el laringoscopio, para poder con eso llegar a ver la cuerda vocalis y proceder a pasar el tubo a través de la glotis. En ese momento tiene que ser rápido, se saca la guía y se conecta al paciente en forma rápida al ventilador mecánico, ¿sí? Para ver cómo en ese momento el pulmón es inflado por el ventilador. Si bien el ventilador mecánico significa para el paciente una esperanza, lamentablemente la estadística es fría y cruda. Si la mortalidad en cuidados intensivos antes del coronavirus, dicen los médicos de salud Red Sabogal,
era 15%. Ahora, ser conectado a un ventilador mecánico con el pulmón seriamente dañado a consecuencia del COVID-19 ha elevado esa mortalidad a 40%. Gente que está con ventiladores, ¿cuántos hay? Ahorita tenemos 17 ventiladores operativos en lo que es nuestra área crítica de COVID aquí, pero también tenemos 3 ventiladores más en emergencia, que también son área COVID. Ajá. Entonces en total tenemos 20 camas. Pero todo copado. Estamos a tope. En promedio son 8 a 12 días los que el paciente inconsciente y sedado lucha por su vida. Pasado esos días, si bien no es una regla, las esperanzas de éxito no son muchas. Son pocos los pacientes que lo logran, como este hombre, que la mañana del viernes, cuando ingresamos al área de UCI, de pacientes por COVID-19 de Salud Red Sabogal, tenía 2 horas de habérsele retirado el ventilador mecánico, ese al cual estuvo conectado los últimos 10 días en los que se aferró a la vida. Lo que se ha hecho es hacerle todo el protocolo de retiro del ventilador y se ha utilizado una cánula nasal de alto flujo. Esta es una máquina que le ayuda a recibir una gran cantidad de oxígeno por las fosas nasales. Ajá. También da un poco de presión. Pero él ya puede comer por sí solo. Él pudiera de cada 6 horas comenzar a comer, ajá, ya que ha salido del ventilador. Según el gobierno, existen 849 camas UCI con ventiladores mecánicos a nivel nacional, de los cuales, dice el presidente Vizcarra, 671 están ya ocupadas, quedando entonces actualmente a nivel nacional solo 178, una cifra al parecer insuficiente, teniendo en cuenta el incremento acelerado de contagios, sobre todo en regiones como Loreto, donde la situación parece haberse desbordado. El caso de Loreto se ha agravado porque hay dengue, hay malaria, hay tuberculosis, hay VIH, leptospirosis y hay pobreza extrema. Fíjate, todas las condiciones, un clima que también lo hace una zona muy vulnerable. Bajo esas condiciones, lo que pasa en Loreto era ya explicable y entendible. En Lima, nuestra gran población, yo diría todas las medidas de estas semanas, y esperamos llegar a la octava semana, ha funcionado un 70%. Acá. Significa que todos los que hemos sacrificado, todas las medidas, pero un 30% que no ha funcionado. ¿Por qué? Mercados, migrantes, gente que no acata en muchos lugares, muchos conos, por hambre, por necesidad. O sea, Lima hemos acatado y eso hace que el impacto de las medidas no han sido tan graves si en Lima no se hubiera acatado. A una semana de levantamiento de la cuarentena, además del incremento de las cifras de contagios y fallecidos, lo que asusta a muchos es lo que hace unos días ha comprobado el gobierno, que los mercados son grandes focos de infección del coronavirus. Las pruebas de descarte, realizadas en 2 mercados conocidos de Lima, Caquetá y Surquillo, que arrojaron centenares de contagiados, son prueba de ello. Hemos ido al mercado San Felipe en Surquillo y hemos hecho la prueba a 631 personas. ¿Saben ustedes cuántas personas han dado positivo? 261. Más del 40%. El cerco no solo se hace en los mercados, se hace también en la población. Porque la población también puede haber asintomáticos que estén contagiando. Y eso se puede hacer con pruebas rápidas, entiendo, que al hacer masivamente en muchos lugares, en Comas, Callao, La Victoria, y los focos que en San Juan de Urigancho, con equipos, se toman igual que en Caquetá, muestras y se va trabajando con la policía, con el ejército, con la agricultura y se dan las facilidades para que este grupo esté observado y vigilado 14 días. Y en ese camino de detectar población moviéndose por sitios de riesgo y tenerla vigilada evitando así que el virus siga propagándose, podría ayudar el proyecto de control de virus dinámico, basado en inteligencia artificial, desarrollado por un grupo de 11 científicos peruanos que trabajan en diversas universidades en el mundo. Básicamente es la probabilidad de contagio con este virus, eso es. Encontrar esa probabilidad gracias a los celulares, a la movilidad que tú tengas. Es la misma movilidad que tú tengas, ¿no? Que tu población tiene, que tu distrito tiene. Que hay que entender, la letalidad en el Perú
Donde ha sido más fuerte es en Lambayeque, 12%, y en Piura 8%. En Lima ha sido 3%. Por lo tanto, la mortalidad o letalidad es baja, es comparable con los mejores países en el sentido de la letalidad, no como Italia, que es alta. Entonces, también la mortalidad no es que se mueren todos, ese concepto de que se mueren los diabéticos, hipertensos, los que llegaron tardíamente o que tienen mucha enfermedad. Es lo que está pasando en Perú, igual que en otros países. La mortalidad es alta en los grupos de riesgo. Parte de ese grupo de riesgo es esta señora, intubada y conectada a un ventilador mecánico en UCI de Sabogal desde hace 13 días, cuando el COVID originó el colapso de sus pulmones. En el caso de este paciente, ella no solamente tiene un problema respiratorio, sino un paciente cuando llega a UCI también tiene varias disfunciones. Una parte de las disfunciones es la respiratoria, que es la que vemos comúnmente, pero otras tiene otros problemas, problema renal, que dificulta que pueda salir más rápido del ventilador mecánico. Según cómo pinta el panorama, en adelante dependerá de cada uno de nosotros y las medidas de higiene y distancia social que empecemos a tomar, sobre todo en mercados, que le pongamos o no freno a la carrera sin cuartel, que si lo dejamos, emprenderá el coronavirus tras el levantamiento de la cuarentena, el 10 de mayo.